Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Solo vence a Satanás quien está sometido a Cristo. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie Se puede vivir en santidad y compartiremos la segunda parte del tema Satanás está vencido. Tú nos creaste con un propósito. Satanás está vencido. En el programa anterior se compartieron dos verdades para vencer a Satanás en nuestras vidas cotidianas, en nuestra vida diaria. El primero, renuncie a ser hijo de Satanás. Esta primera verdad nos enseña que aunque suena bastante fuerte, pero la Biblia nos enseña que aquella persona que vive esclava de sus deseos pecaminosos es hija del diablo. Primera de Juan 3:10 dice: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, y tampoco lo es el que no ama a su hermano. La segunda verdad vista para vencer a Satanás es: conviértase a Dios. ¿Cómo se convierte una persona a Dios? Cuando la palabra de Dios le abre sus ojos espirituales y reconoce su pecado y se arrepiente. Así las personas pueden rechazar la oscuridad y empezar a amar la luz. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Dos acciones para vencer a Satanás: renuncie a ser hijo de Satanás y conviértase a Dios. Pastor Ángelo, buenos días. ¿De qué otra manera el cristiano puede hacer realidad la verdad de que Satanás está vencido? Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Vidas con Propósito. Bueno, vamos con el principio número 3 de este importante tema: Satanás está vencido. ¿Cómo hacer esa realidad de que Satanás está vencido para el cristiano en su vida cotidiana? Como número 3, proteja sus sentidos. Lo repito, proteja sus sentidos. Dice 2 Corintios 11:3. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Aquí la palabra pensamientos en el griego es noema, tal como suena, noema, que quiere decir maquinación o sentidos. De hecho, así lo traduce la versión Reina Valera, 2 Corintios 11:3 en la versión Reina Valera. Dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Podríamos decir que el apóstol Pablo compara lo que pasó en el interior, en la tentación de Eva, con lo que pasa en el interior del creyente cuando es tentado. Lo que sentimos nos hace racionalizar las cosas malas, las que Dios ha prohibido y que contravienen su voluntad, como si no fueran pecado. Eso fue lo que pasó en el jardín del Edén. Eva no pensó que lo que estaba ahí en su mente, en sus sentidos, fuese algo pecaminoso. ¿Quiere decir que nuestros sentidos no son del todo confiables? Así es, Oscar. Lo que entendemos por la Biblia es que nuestros sentidos son engañosos. Anteriormente, en el programa anterior dijimos que uno de los instrumentos que usa el enemigo para atacarnos es el mundo o el sistema de creencias que están en contra de la voluntad de Dios. Ahora vemos por este pasaje que acabamos de leer que otro de los instrumentos usados por Satanás es el pensamiento o los sentidos propios del creyente. Esto nos da una excelente noticia. ¿Cuál es la buena noticia aquí por este pasaje? Que Satanás no podrá hacer nada al cristiano si éste no le presta sus sentidos. Nosotros somos vencidos en la medida que le prestemos nuestra mente o nuestros sentidos al diablo. ¿Cómo sucede esto en la vida real? ¿Cómo un cristiano podría prestarle sus sentidos al diablo? Un ejemplo clásico, Oscar, es cuando la mujer soltera de la iglesia, la que no se ha casado, no encuentra pareja, ¿no? Ella ora,
ella ayuna, ella se relaciona con todas las personas, ella se arregla muy bien, pero digamos que ninguno de los solteros de la iglesia le pone cuidado, o sencillamente no hay solteros en su iglesia. De repente entonces en su trabajo conoce a un joven que es apuesto y este joven comienza a tratarla muy bien. Ese hombre comienza a cortejarla y a hacerla sentir muy especial. Nadie la había hecho sentir tan bien, ¿cierto? ¿Qué pensamientos entonces comienzan a aparecer en la mente de esta mujer? Aquí la cristiana comienza a tratar de racionalizar sus creencias y entonces más o menos vienen este tipo de pensamientos a la mente de esta mujer. Pero yo no creo que por enamorarme de un no creyente me voy a condenar. Si empieza en su mente esa lucha. Viene otro pensamiento como, pero lo único que le falta es ser cristiano, lo único que le falta es convertirse. O este pensamiento, ella dice, pero hay cristianos que se comportan peor que él. Yo he visto cristianos peores que él. Pero yo no creo que la voluntad de Dios es que me quede soltera. Yo creo que más adelante él se va a convertir. Pensamientos como esos. Ahí ella empieza a racionalizar para justificar los sentimientos que se han despertado en su interior. ¿Qué está sucediendo en la mente de esta cristiana? Bueno, sus sentidos están tomando forma y se van a convertir en sus pensamientos. ¿Cuál es la siguiente fase? Pues sus pensamientos van a tomar también forma y se van a convertir en acciones. Ella va a formalizar su noviazgo y más adelante se va a casar con ese hombre. Cuando ya haya pasado un tiempo, ella va a comprender lo peligroso que es dejarse gobernar por los sentidos. ¿Por qué dice que ella luego comprenderá lo peligroso de dejarse gobernar por los sentidos? Vea, Oscar, en varias ocasiones lo he dicho, pero creo que es importante volver a citar la siguiente anécdota. Una chica cristiana le pregunta a su pastor, pastor, si me caso con un hombre no cristiano, ¿será que me voy para el infierno? El pastor entonces voltea a mirarla y con una sonrisa le contestó, de ninguna manera, si te casas con un no cristiano no te irás para el infierno, vivirás un infierno, ¿sí? Y quienes no crean las sabias palabras de este pastor que estamos citando, debería entonces acercarse y preguntarle a las cristianas que han tenido que convivir con un no cristiano, que han tenido que convivir, que su esposo no es cristiano, acérquense. Yo les aconsejo a las hermanas y también a los hombres solteros de las iglesias, cómo se acerquen a estas personas que tienen cónyuges no cristianos y les pregunte cómo les ha ido, cómo ha sido esa experiencia. Bueno, Ángelo, si es tan importante cuidar los sentidos, ¿cómo un cristiano cuida sus sentidos para no ser engañado? Bueno, quiero compartir entonces 3 consejos para proteger nuestros sentidos. El primer consejo es este: mantenga sus emociones bajo control. Las emociones hay que controlarlas, ¿cierto? Satanás siempre va a apelar a nuestros sentidos, por eso es tan peligroso que los cristianos seamos emocionalistas. Un cristiano emocionalista hoy puede glorificar a Cristo y si no tiene cuidado, entonces mañana regresará a ese estado anterior de tristeza y de pronto hasta termina renegando de Cristo. Este tipo de cristianos son los que dicen hoy yo creo, yo pienso, a mí me parece o a mí no me parece, yo vi, yo oí, yo experimenté. Y cuando uno les dice que sustenten esas afirmaciones con la palabra de Dios, dicen, pues yo no sé si la Biblia lo dice, pero yo lo creo. ¿Sí? Ellos son así. Nuestras emociones no son fiables porque ellas son volátiles. Hoy las tenemos y mañana desaparecen. Un cristiano que sea emocionalista será una víctima fácil de Satanás. ¿Qué otro aspecto nos ayuda para cuidar nuestros sentidos? El segundo consejo es determine pensar según la Biblia. Lo repito, determine pensar según la Biblia. El cristiano que se ha tomado en serio su lucha contra Satanás dejará guiar su pensamiento por la Biblia. Digamos que la Biblia es el antivirus que contrarresta todo pensamiento que no vaya acorde a lo que Dios quiere. Esto lo que quiere decir es que entre más conozcamos la Biblia, Oscar y estimado oyente, más nosotros protegidos estaremos en contra de esos ataques que el maligno quiera lanzarnos. Por eso usted debe leer, estudiar, memorizar continuamente la Biblia. Mantenga sus emociones bajo control, determine pensar según la Biblia. ¿Qué otra verdad debemos poner en práctica para proteger nuestros sentidos? Gobierne su voluntad con la voluntad de Dios.
Una vez usted conoce la Biblia, pues su voluntad será gobernada por la voluntad de Dios. Seamos sinceros, a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad por encima de la de Dios. Entonces, determine que no hará nada que no sea la voluntad de Dios. Esa es una decisión que usted debe tomar. El salmista, por ejemplo, decía en el Salmo 101.3, no me pondré como meta nada en que haya perversidad. Eso debe ser una máxima de vida. Y el Salmo 48 dice, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. 3 acciones para vencer a Satanás. Renuncie a ser hijo de Satanás y conviértase a Dios y proteja sus sentidos. ¿De qué otra manera el cristiano puede hacer una realidad la verdad de que Satanás está vencido? El cuarto principio para vencer o para hacer realidad la verdad de que Satanás está vencido, como cristianos, el cuarto sentido es este: sométase a Dios. Lo repito, sométase a Dios. Dice Santiago 4:7, así que sométase a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Se dice que en cierta ocasión Satanás estaba llorando a las afueras de un pueblo. Él lloraba inconsolablemente hasta que de pronto un residente del pueblo se acercó y le preguntó, ¿por qué lloras tanto, Satanás? A lo cual Satanás le respondió, es que los cristianos me echan la culpa de todo. Esto pareciera ser una realidad. Hay esa tendencia de echarle la culpa de todo lo que sucede a Satanás para eludir nuestra culpa, para eludir nuestra responsabilidad. Y quiero decirle algo, mi estimado oyente. Hay un fuerte invencible, hay un castillo impenetrable, hay una torre inexpugnable donde Satanás nunca podrá entrar para molestar al cristiano. Se llama obediencia. ¿Por qué muchos cristianos entonces son derrotados por Satanás? La respuesta es sencilla, porque no se han sometido a Dios. En el griego la palabra someter es hupetazo y significa estar abajo, estar bajo órdenes, estar subordinado. En otras palabras, lo que Santiago nos quiere decir es que nosotros somos unos soldados que tenemos un capitán, ¿no? Pero me temo que muchos cristianos andan por ahí sin su capitán. Ellos son los propios capitanes de sus propias vidas y por eso viven vidas fracasadas. Debemos ser muy cuidadosos, pues el diablo es especialista en tratar de vulnerar nuestro castillo de la obediencia. La tentación de Jesús nos muestra cómo Satanás no tiene problema de cambiar de estrategia para hacer tropezar al Hijo de Dios. Su finalidad es sacar al creyente de la voluntad de Dios. Lo hizo con Jesús, lo intentará hacer con nosotros. Estamos en el día 1020 AM de Radio Primavera. Hoy en Vidas con Propósito, Satanás está vencido. Miremos rápidamente la tentación de Jesús y extraigamos las verdades que este texto nos revela. El texto bíblico es un texto muy conocido, es el de Mateo 4, del 1 al 4, donde se habla de que Jesús fue tentado por Satanás. Dice así: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué primera verdad, Pastor Ángel, nos enseña este texto de la tentación de Jesús? La primera verdad que nos enseña es esta: Satanás buscará que usted no se someta a Dios, poniendo por encima sus necesidades antes que la palabra de Dios. Notemos que Satanás ataca a Cristo después de terminar su ayuno. Al parecer es bien improbable que Satanás nos ataque cuando estamos haciendo nuestros ejercicios espirituales. Por lo general, él nos ataca una vez hemos salido de ellos. Pero ¿cómo ataca a Jesús? Bueno, Satanás se vale de una necesidad legítima. Lo que buscaba Satanás era que Jesús satisfaciera una necesidad legítima de una forma ilegítima. Yo pregunto, ¿era legítimo que Jesús tuviera hambre? Claro que sí. Pues por supuesto que era legítimo que él tuviera hambre. ¿Era legítimo que usara su poder para satisfacer esa hambre? Ahí sí ahí está la tentación, ¿no? Esa es la tentación. Eso sería algo ilegítimo, ¿cierto? Al hacerlo, Jesús habría hecho caso omiso a la palabra de Dios. Ahora vamos a contextualizar eso que pasó Jesús con nuestra vida.
¿Es legítimo que un hombre o una mujer tengan deseos de tener relaciones sexuales? Claro que es legítimo. Es legítimo tener esos deseos, ¿cierto? Tener esos deseos no es nada ilegítimo. Ahora la siguiente pregunta, ¿es legítimo que porque sentimos estos deseos, es legítimo que los casados tengamos relaciones sexuales con alguien que no es nuestro cónyuge? Desde luego que es totalmente contrario a la voluntad de Dios, ¿no? A la voluntad de Dios. Entonces diríamos que es ilegítimo. ¿Es legítimo que sin estar bajo el santo estado del matrimonio, alguien ceda a estos deseos? Desde luego que no. De ninguna manera. Siempre debe prevalecer la palabra por encima de nuestras necesidades. Bueno, Ángelo, ahora vamos con la segunda verdad. Veamos el pasaje de Mateo 4, del versículo 5 al 7, dice: Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos para que no tropieces con ninguna piedra. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Sí, la segunda verdad que podemos extraer de este pasaje es la siguiente: Satanás buscará que usted no se someta a Dios haciendo que malinterprete la palabra de Dios. Vea, una vez Satanás vio que Jesús le pega su primer garrotazo con la palabra de Dios, entonces decide tentarlo con la misma palabra de Dios. Si hay una tentación perversa, si hay una tentación malévola, es aquella en la que la misma palabra es usada para que nosotros caigamos en tentación, en las pretensiones de Satanás. Lo que hizo aquí Satanás fue darle una mala interpretación a la Biblia. Y voy a decir algo que puede sonar extraño. Hay quienes creen que Dios los está guiando porque aplicaron algo de la Biblia para ellos mismos, pero lo cierto es que están por fuera de la voluntad de Dios. ¿Aquí qué hizo Jesús? El Señor Jesús estableció la regla fundamental de la hermenéutica, para los que de pronto no la conocen. ¿Cuál es la regla fundamental de la hermenéutica? Es la siguiente: la Biblia interpreta a la Biblia, o la Biblia es su propio intérprete. Jesús refutó el argumento de Satanás con la misma Biblia. Nosotros debemos desarrollar la capacidad de escudriñar la Escritura con la misma Escritura. No hacerlo así nos podría llevar a especular la voluntad de Dios para nuestra vida y en consecuencia tomaríamos decisiones peligrosas. No todo lo que parece es bueno. Por ejemplo, Charles Spurgeon dijo lo siguiente: discernimiento no es saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, es saber la diferencia entre lo bueno y lo casi bueno. Y eso solamente nos lo da el conocimiento de la palabra de Dios. Sí, muchos dicen: es que a mí me parece, es que yo creo, es que tal vez aquí dice esto, pero realmente están haciendo una muy mala interpretación del texto bíblico. Sí, como los que dicen que a cada hombre le corresponden 6 mujeres y media porque así lo dice la palabra de Dios. No, son malas interpretaciones, son cosas sacadas de contexto. Sí, puede haber una alusión a algo, pero es una mala interpretación de la Biblia. Como cuando se dice para tomar la ofrenda, da y se os dará medida buena, apretada y remecida. No está hablando de la ofrenda del pasaje, eso es una mala interpretación. Ahí está hablando es del perdón. O aplicamos a todo lo que hacemos el famoso texto de Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son malas interpretaciones y entonces la gente dice: como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me voy a endeudar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de esa manera nosotros caemos en tentación o caemos en el lazo del enemigo. Sigamos observando el pasaje y descubramos la tercera verdad. Mateo 4, del 8 al 11 dice: de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles le acudieron a servirle. Bueno, aquí la tercera verdad que podemos extraer de este texto, de este pasaje bíblico, es la siguiente: Satanás buscará que usted no se someta a Dios, proponiéndole que lo adore a Él momentáneamente a cambio de un beneficio también momentáneo, ¿no? Satanás es terco y necio, ¿cierto? Y si no
y si no es por un lado, entonces es por el otro que él se va a meter. Él buscará que de alguna manera nosotros cedamos a sus tentaciones. Piensa en el cuadro de esta tentación. Satanás no le pide a Cristo que se postre y lo adore a él por toda la eternidad, ¿no? Él quiere que lo haga por un momentico, por un instante. No va a durar mucho tiempo, unos cuantos segundos quizás eran suficientes. Pero esos segundos habrían destruido el proyecto salvífico de Dios. Y lo que es más terrible, el Creador habría sucumbido ante la criatura, cosa que jamás pasará. Y si bien, bueno, acá la tentación era generosa, pues que lo que le ofrecía Satanás eran todos los reinos del mundo a Cristo, tal recompensa en últimas era pasajera. Cristo lo venció no porque supiera que el mundo sería quemado, sino porque Jesucristo comprendía las implicaciones de la idolatría. Jesús solo adoraría al Padre. Nosotros debemos tener cuidado con esas tentaciones que llegan a nuestra mente con la frase de solo por esta vez, nadie se va a dar cuenta, no voy a demorar mucho, esto no es un pecado tan grotesco. Debemos ser muy cuidadosos con estas tentaciones. No debemos ignorar que estamos en una guerra espiritual. Dios nos insta en su palabra a que estemos vigilantes y a no dejarnos llevar por nuestros propios sentidos. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Pastor Ángelo, en cuanto al texto de Santiago 4:7 que dice sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acá hay dos principios fundamentales que para poder resistir a Satanás se requiere someterse primero a Dios. Hay personas aún no cristianas que pretenden hacer cosas para ser libres de opresiones espirituales sin someterse a Dios, y ahí donde han pasado muchas cosas que realmente han causado mucho daño a la gente. Sí, hay gente que se autoengaña, ¿no? Ellos buscan, no sé, exorcismos, cosas por el estilo, o si tienen una opresión diabólica, van donde el brujo para que les quite esa opresión diabólica y cosas como esas. No, la única manera de que Satanás huya de la vida de una persona es cuando esa persona se somete a Dios, cuando se somete a Cristo. Ahora, todo cristiano tenemos autoridad porque nos hemos sometido al Señor. Tenemos la autoridad de Dios delegada a nosotros para resistir y para echar fuera toda obra de las tinieblas. Y Satanás no tiene dominio en la vida de un cristiano, ¿no? Eso es claro por la palabra. No hay cosa como un cristiano poseído por un demonio, eso no existe, porque donde está el Espíritu de Dios, dice la Escritura, allí hay libertad. Entonces, bueno, es posible que un cristiano sea, digamos, oprimido, ¿cierto? O influenciado, como en el caso de Pedro cuando le dice a Cristo que no vaya a la cruz. Pero de ninguna manera, a la luz de la Biblia, podemos decir que un cristiano está bajo el yugo del maligno. No, ese yugo se rompió cuando, lo dijimos en el programa anterior, cuando el Padre nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Primera de Juan dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo se da inicio a una nueva serie en defensa de la pureza sexual, con el primer tema, un hombre para una mujer. En las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana, en la carrera séptima número 450, lo mismo que en el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana en nuestra nueva sede ubicada en el restaurante y asadero Superpollo, en la carrera 26 número 4121 segundo piso, repito, en Girón, en la carrera 26 4121 segundo piso en el poblado, y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en la carrera 18 número 1922, el Colegio Americano de Bucaramanga. Allí nos reunimos todos los domingos a las 5 de la tarde. Pastor Ángelo, una breve introducción de este tema y esta nueva serie que iniciamos en la comunidad Vida con Propósito el próximo domingo. Bueno, tenemos que ser la voz profética de Dios en estos tiempos tan oscuros. Tenemos que prender la luz en los tiempos de oscuridad y perversidad que vivimos hoy día. Bueno, como todos bien saben, hay un ataque a la familia original tal como Dios la diseñó.
Y vamos a mostrar por la palabra, vamos a ir a los orígenes de la especie humana, la cual está registrada en el libro de Génesis, como desde el inicio, desde el primer capítulo y el capítulo 2, Dios presenta, ¿no?, en su revelación, cuando Dios decidió revelarse, presenta cómo fue que Él creó todas las cosas y cómo creó al hombre y a la mujer, y creó a un solo hombre para una sola mujer. Así que en el jardín del Edén está el primer matrimonio oficiado por Dios mismo. Ese es el diseño perfecto, ese es el diseño que va a suplir las necesidades de compañía, de intimidad, de extensión, ¿cierto?, de propagación, para que la especie humana gobierne la tierra, para que la especie humana domine esa creación que Dios, el creador, hizo y le está entregando a la máxima, digamos, al máximo esplendor de su creación, que es la especie humana. La especie humana, el hombre y la mujer, son la imagen misma de Dios aquí en la tierra. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113. También nos gustaría que nos escribiera cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook, en el muro de Vidas con Propósito. También recuerde que usted puede escuchar estos programas en cualquier horario, ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí usted encontrará muchos de los temas que hemos compartido en este espacio. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.